Una sección especial hoy en Voces de nuestra gente. Vamos a tener la oportunidad de hablar con directivas, con funcionarios y con profesionales de la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto sobre diferentes temáticas. Hoy escogimos una temática que tiene que ver con derecho y para hablar sobre esto nos encuentra con nosotros el abogado Carlos Andrés Jiménez Viteri para hablar sobre una situación muy importante, muy especial, que tiene que ver con la crisis carcelaria y el decreto sobre la excarcelación del Gobierno Nacional. Doctor Carlos Andrés, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por ofrecernos este espacio, ¿no?, para discutir estos temas de relevancia en esta actual pandemia. Bueno, doctor Carlos, una situación pues preocupante para familias y para las mismas personas pues que tienen a familiares de pronto recluidos y pues les preocupa la situación que estamos pasando, no solamente por la pandemia, sino por muchas situaciones que giran en torno a la crisis carcelaria. Hablemos un poquito sobre esa decreto del gobierno, doc. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, hay que partir de que la crisis carcelaria, digamos, ha existido durante los últimos años en Colombia, eso no es un secreto, en el sentido de que hay una sobrepoblación carcelaria y esto ha generado múltiples dificultades, hoy en día agravadas con ocasión de la pandemia, ¿no es cierto? Y podemos tener el ejemplo muy triste ahorita de lo que está pasando en Villavicencio, donde el número de contagiados está aumentando considerablemente. Eso obedece precisamente a esa crisis que, como le digo, hemos venido manejando hace muchos años de la sobrepoblación carcelaria, es decir, hay mucha gente, más de lo que las cárceles pueden, digamos, tratar o mantener a la población carcelaria. Entonces, esa sobrepoblación genera múltiples dificultades de seguridad sanitarias y hoy en día, pues a raíz de esto, de la pandemia, hemos visto cómo el número de contagiados en las cárceles ha estado aumentando considerablemente y por eso les decía yo del ejemplo triste y preocupante de lo que está pasando en Villavicencio y en otras instituciones penitenciarias del país. Bueno, hay un De, beneficio. Hay un sí, beneficio, Doc, que respecto a esta situación para tratar de aliviar esa situación que se presenta en diferentes ciudades de Colombia y se va a presentar y se viene presentando hace mucho tiempo, pues hay un alivio muy especial de parte del gobierno nacional. Hablemos sobre eso, Doc. bueno, efectivamente, el gobierno nacional, en virtud de esta emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando, expidió el decreto 546 de este año, del 2020. Este decreto precisamente faculta a, digamos, otorgar dos beneficios, sea la detención preventiva domiciliaria o la prisión domiciliaria transitorias. ¿Qué significa eso? Que hoy en día en las cárceles tenemos a dos tipos de procesados, por decirlo así, ¿no es cierto? Unos que no están condenados, sino que simplemente tienen cobijado una medida de detención carcelaria, detención preventiva, que es la que denomina el Código de Procedimiento Penal, o aquellos que ya han sido condenados a penas privativas de la libertad en establecimiento carcelario. ¿Qué hace el gobierno? Desafortunadamente, de una manera muy antitécnica y tardía, el gobierno reconoce que la situación en las cárceles es sumamente delicada y que se puede agravar mucho más todavía con ocasión de la pandemia, es decir, el riesgo de contagio es muy alto, y emite este decreto. ¿Qué dice este decreto? Que se puede conceder ese tipo de beneficios, sea la prisión preventiva domiciliaria o la prisión domiciliaria transitoria durante 6 meses para aquellas personas que deben de unir una serie de requisitos. ¿Qué se ha dicho hoy en día? Que ese decreto establece muchas excepciones, es decir, que el número de beneficiarios, potenciales beneficiarios, es muy bajo en comparación con la gran cantidad de población reclusa que tenemos en el país. Eso por una parte. Y dos, se ha visto que en el efecto práctico ha habido muchas demoras, digamos, trabas en la tramitación de estas peticiones de la concesión del beneficio, sea de la detención preventiva domiciliaria o de la prisión domiciliaria en el lugar de residencia del condenado, porque no se han hecho los ajustes, digamos, entre las autoridades, las distintas autoridades que tienen que ver con el tema penitenciario en Colombia, porque no solo es un tema del gobierno, sino también un tema de la rama judicial, es decir, porque son los jueces los que determinan, en última instancia, si la persona es o no beneficiaria
de esa prisión domiciliaria y de esa... En las noticias se ha visto cómo el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, dice que está haciendo todo lo humanamente posible para tramitar esas peticiones. Los jueces dicen que falta personal precisamente para dedicarse a esas labores debido a la gran número de solicitudes que se han enviado, muchas de las cuales inclusive hoy en día se están rechazando porque no cumplen todos los requisitos que establece este decreto, que la verdad, como les decía al principio, ha sido muy criticado inclusive por la comunidad jurídica porque establece muchas limitaciones. Se pensaba que el decreto iba a ser un poquito más laxo precisamente para favorecer a las personas privadas de la libertad, pero leyendo pues el decreto como tal establece un procedimiento y unas excepciones muy amplias y un procedimiento un tanto complejo que en últimas resta efectividad a esta medida y agrava la situación en las cárceles. Y vuelvo al ejemplo de Villavicencio, que cada día está reportando muchos más contagiados, y es que es de esperarse. Si bien es cierto una medida de control, de mitigación, no es cierto es el aislamiento social, pues en una cárcel no se puede hacer eso. Y el problema adicional en nuestro país es que en las cárceles, al estar con sobrepoblación, pues todavía menos es factible lograr digamos, un aislamiento o, pues, responsable, decirlo así, casi es prácticamente imposible, no se puede. La gente está viviendo una al lado de otra y obviamente que en esas condiciones es mucho más fácil de lograr. ¿Qué pueden solicitar los familiares de estas personas que a las que de pronto tendrían la oportunidad de recibir este beneficio? Bueno, hablemos un poquito en general, ¿no es cierto?, de las condiciones que requiere este decreto, es decir, no cobija a todas las personas, todas las personas que estén en la actualidad condenadas o que estén bajo detención preventiva en la cárcel, ¿no es cierto?, en las cárceles, no cobija a todos. ¿A quiénes cobija? Entonces el decreto dice que primero se tienen varias condiciones que deben cumplir. Una de las primeras condiciones es que los presos tengan 60 o más años cumplidos de edad. Es decir, por ahí estamos con una limitación, ¿es cierto? Todas las personas que no tengan 60 años, pues por ahí ya, digamos, vamos encontrando una excepción a la aplicabilidad de este beneficio. ¿A quién se le aplica también? A las madres gestantes o con hijos menores de 3 años de edad dentro de los establecimientos penitenciarios, personas que tengan algunas enfermedades crónicas como el cáncer, el SIDA, ¿no es cierto? Y otro tipo de enfermedades que están en ese decreto, que pues obviamente hace que su condición de salud los haga más propensos para el contagio, personas, digamos, que con movilidad reducida o con discapacidad, personas que hayan cumplido un cierto porcentaje de cumplimiento de la pena, ¿no es cierto? Ellos son, digamos, como el grupo que accedería a ese beneficio. Pero revisando ya cada caso en concreto, podremos nosotros, a la luz de este decreto, determinar si es posible o no acceder a este beneficio. Es decir, hay que contar con varios datos. Primero, la edad, porque el decreto establece una condición limitante de la edad, es decir, no para todos. En segundo lugar, el delito por el cual han sido condenados, porque hay muchos delitos que están excluidos. Es una lista bastante amplia y por eso mismo criticada de excepciones. Y en tercer lugar, las circunstancias en las cuales se encuentra, es decir, cuánto porcentaje de pena cumplido y demás. Es un beneficio, pero hay que examinarlo con sumo cuidado. Ese es digamos, el mensaje. No es un decreto laxo, no es un decreto que permita la excarcelación de muchas personas en comparación con las que actualmente hoy están en los establecimientos penitenciarios. Es decir, tiene un beneficio, pero es muy relativo. E inclusive, ¿cómo será digamos, de restringido? Que ya la Procuraduría, el Procurador General decía que es más conveniente aplicar la legislación ordinaria y no este decreto logrado por vía de la excepción de la situación de emergencia sanitaria por la que establece el país. Entonces, ahí está una crítica que le hace la Procuraduría. Si es una norma excepcional, se supone que debe facilitar la salida de las personas de la cárcel, pero este decreto no está en consonancia con esa idea. Y otra noticia es que la ministra de Justicia parece ser que están planeando desde el ministerio una reforma a este decreto. Parece ser que ha tenido, calado pues las críticas que se le han hecho y la urgencia más que todo de evitar que las propagaciones del virus
del COVID-19 en las cárceles se dispare, porque ahí sería muy fácil, digamos, que esa situación pues no va pasar. Bueno, se podrían acelerar la salida de presos que estén a punto de cumplir con su condena, por decir algo, que les queden pocos meses, Claro, poco tiempo, se aceleraría por este decreto, Doc. esa es la idea, ¿no es cierto? Pero aún así, aún aquellas personas que están por cumplir su pena, si están condenados por un delito que está dentro de las excepciones, no pueden salir de la cárcel. Mira. Y hay otra cosa más grave todavía. Hay mucha gente que está en la cárcel y su pena ya ha sido cumplida, pero no puede salir inmediatamente, sino hasta tanto un juez se pronuncie sobre el hecho efectivo de que ha cumplido con su pena, ¿sí? El decreto que busca también, pues, que se agilice esos trámites precisamente para depurar, digamos, por decir así, aquellas situaciones en las cuales las personas perfectamente ya deberían estar en libertad porque han cumplido su pena o se han superado los tiempos de la detención preventiva que establece el código, pero realmente aquí, digamos, no hay una coordinación, o yo desde mi punto de vista no veo una coordinación entre las autoridades del gobierno y las autoridades judiciales. Y por eso mismo, ya los jueces han dicho que faltan personal y hay muchas dudas que se están generando en la aplicación del decreto, además que son cuestiones delicadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata simplemente de que la persona sale a su casa y se quede en su casa, no, el decreto dice que digamos, es un beneficio significa que el vencimiento de los 6 meses, el tiempo durante el cual dura el beneficio, la persona tiene que reintegrarse al establecimiento penitenciario y durante los 6 meses tiene que haber una vigilancia constante del INPEC. ¿Qué significa? Que el INPEC debe designar personal y obviamente eso implica, pues, mayor recursos que hoy en día el sistema penitenciario no tiene. Además del riesgo, ¿no es cierto?, de que estas personas estén vigilando a las personas pues que beneficiadas de este beneficio. Bueno, ¿en dónde podemos encontrar más información? Las personas interesadas, ¿cómo pueden contactarla a usted o cómo pueden contactarla a funcionarios para que los orienten más al respecto, Doc? Bueno, muy bien. Ya hemos tenido un par de consultas sobre eso, ¿no? De familiares que están muy angustiados, muy preocupados, porque a veces uno pensaría, ¿no? Los que más consultan son aquellos cuyas personas están detenidas, por ejemplo, aquí, que sería más fácil, ¿no es cierto?, lograr una transmisión del beneficio y demás. Nos han llegado consultas donde los familiares detenidos están en otras cárceles, en otras ciudades. Es todavía más difícil lograr ese beneficio porque si usted no tiene arraigo en la ciudad donde está detenido, pues no le va a conceder el beneficio. Eso complica más las cosas, ¿no? Entonces, para ayudarle para estudiar el caso, nosotros en el consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia tenemos habilitadas varias formas a través de las cuales nos pueden contactar y hacernos la consulta. Nosotros solicitamos una información muy precisa y damos un concepto preliminar para determinar si la persona estaría, digamos, dentro de ese beneficio, lo cobija el beneficio contemplado en este decreto o desafortunadamente pues su situación no encajaría dentro del beneficio como tal, ¿no es cierto? Entonces nuestras líneas de atención, digamos, son básicamente tres. La primera, nosotros tenemos un correo electrónico habilitado que es el siguiente, es consultorio.jurídico.paz@campusucc.edu.co. Nos pueden contactar también a través de un número WhatsApp, el 310-416-4189. Y también en esta semana se habilitó una plataforma que se llama la Consulta Jurídica Virtual a través de la página ucc.gestionjurídica.com. Ahí hay un vínculo que dice consulta jurídica virtual, el usuario puede ingresar ahí, diligenciar unos datos muy sencillos y ya canaliza la consulta hacia los distintos asesores los cuales pues me incluyo y nosotros procedemos a tramitar su solicitud. Bueno, Esos pues son los vehículos que tenemos. perfecto. Pues abogado Carlos Andrés Jiménez Viteri, muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC, muy amable. Muchas gracias y estemos expectantes de lo que pueda pasar, digamos,
Es una situación bastante crítica, ¿sí? Sobre lo que está pasando en las cárceles. Como les digo, esta crisis carcelaria ya venía de tiempo atrás, hoy en día está todavía más acentuada. Y como les decía, si no han anunciado reformas a este decreto, que es bastante restrictivo, pues yo creo que serán bienvenidas porque urge que realmente entidad de personas salgan de las cárceles para que vayan a sus residencias, obviamente con todas las medidas de seguridad, con todo el compromiso digamos, de la cuarentena voluntaria, porque es población de riesgo, de muchísimo riesgo, y no solo de esta enfermedad muy contagiosa y demás, como ya todos lo sabemos, sino que también hay varios padecimientos que ellos tienen de otros tipos de enfermedades también muy graves, como es la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sí sería, digamos, una medida no solo legal, uno entiende las implicaciones legales, pero también es una medida sanitaria. Y en esta situación de excepción, pues lo que se espera del gobierno nacional es que le preste atención justa y necesaria a la población carcelaria. Muchas gracias. Perfecto, ahí está entonces la participación del abogado Carlos Andrés Jiménez Viteri en las cámaras del canal CNC de Pasto, dándonos una información muy importante para la gente del municipio de Pasto. Los dejo con un pequeño corte de comerciales y volvemos con más información.